¿Cómo están? Qué gusto verles. Qué bueno que están acá, qué bueno que están en la segunda parte de nuestra serie llamada Vuelve a casa. Y si estuvieron la semana pasada, los que estuvieron, o a lo mejor vieron el mensaje por ahí, está en las redes sociales para que no se pierdan nada, y de nuestra página de New Life en Facebook. Bien, la semana pasada comenzamos la serie y empezamos a hablar acerca de esta historia muy conocida como la parábola del hijo pródigo. Algunos la deben conocer. Es el mensaje más comunicado, predicado en todo el mundo. Así que es muy conocido. Incluso si tú no estás relacionado con la iglesia o no asistes a una iglesia, puedes conocer incluso la historia. Así que Jesús comienza esto y es importante, y la semana pasada explicamos el contexto de esta historia. Jesús comienza a contar esta historia en un momento donde estaba él reunido con las personas pecadoras, con la gente mala, y dice que está con los pecadores, con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, que habíamos hablado de que eran lo peor de la sociedad, y él estaba reunido con ellos y de pronto los fariseos y los maestros de la ley, que eran la gente buena de la época, comienzan a hablar y a murmurar y dicen, pero este no es el Hijo de Dios. Este no dice ser el hombre, el elegido, el Mesías. ¿Y qué hace el Mesías comiendo con esta gente? ¿Qué hace el Mesías compartiendo con este tipo de personas? Así que ellos no estaban de acuerdo y Jesús, al entender y al ver que ellos estaban en desacuerdo con esto, él cuenta 3 historias, 3 parábolas. Decíamos que una parábola significa al lado de. Él cuenta unas historias para al lado de la historia contar o dar una enseñanza. Así que él cuenta 3 historias y las 3 historias hablan de alguien que pierde algo y lo busca hasta encontrarlo, y cuando lo encuentra hace una fiesta para celebrar, llama a sus amigos y celebrar aquello que se había perdido. Entonces Jesús usa un concepto muy importante que es las emociones. Usa las emociones para demostrar que cuando tú y yo perdemos algo, esta gente, en este caso el auditorio que él tenía, que eran los fariseos, los pecadores por un lado, y estaban ahí todos, y él usa las emociones, un punto en común para los 2 tipos de personas. Entonces dice que cuando tú y yo perdemos algo, ponemos más foco en aquello que se perdió que en lo que tenemos. Yo ponía un ejemplo la semana pasada. ¿Qué pasa si un padre sale de paseo con sus 2 hijos y se le pierde uno y no llama a la esposa y le dice, mi amor, tranquila, total el otro todavía lo tenemos, no te preocupes? No es así. Todo el foco cuando algo se te pierde está en aquello que se perdió. Y piensa en esto. Si Dios, el foco de Él es en aquello que está perdido, entonces, ¿alguna vez te ha pasado, para que nos pongamos en el lugar de Dios, alguna vez que nos toque o tratemos de hacerlo, ¿no? ¿Alguna vez se te ha perdido algo y trataste de que tú eras el único que estaba buscando eso en la casa, pero tu familia, tu mamá, tu esposa, todos los demás estaban haciendo lo suyo? Hacían lo suyo, pero tú eras el único enfocado en buscar algo. ¿Te ha pasado? Entonces tú estás buscando por todos lados y los demás están... La esposa, están buscando algo y la esposa está... Ay, córrete. Estoy viendo el partido. ¿Le ha pasado? Y parece que a nadie le importa lo que tú estás buscando. Bueno, eso, hace un tiempo un amigo perdió a su hijo. Estábamos en un centro comercial en Argentina y perdió a su hijo. Y yo me acuerdo que, bueno, todos los que estábamos con él empezamos a buscar y a correr por todos lados, a buscar al niño. Era un niño muy chiquitito y lo buscamos por todos lados. Y fue un desastre, pero la gente nos miraba así como, ¿y estos locos? Y mi amigo corría como un loco, para allá, para acá, en el centro comercial, hasta que lo pudo encontrar. Y cuando lo encontró, todos nos abrazamos, en medio del centro comercial, nos pusimos a orar. Es más, gente que no sabía, gente que no tenía idea, pero se conmovieron con la situación, se sumaron a la oración, de alguna manera agradeciendo por haber encontrado al niño perdido, imagínate en otro país además. Así que fue algo muy complicado, pero cuando tú pierdes algo, y eso es lo que apuesta Jesús con esta historia, es que cuando tú pierdes algo, naturalmente, emocionalmente, tu foco está puesto en aquello que se perdió.
no en aquello que ya tienes. Así que Jesús en eso cuenta estas tres historias y cuenta primero acerca de una oveja que se había perdido y se pierde esta oveja y él dice, mira, no vas tú, si se pierde una oveja, y le está hablando de ovejas porque ellos trabajaban con ovejas, así que entendían el concepto de ovejas. Si se te pierde una oveja, no dejas las 99 por ir en busca de esa que se perdió. Y cuando la encuentras, hace fiesta. Entonces cuenta la primera historia, luego cuenta la segunda historia. Y la segunda historia habla de una moneda perdida, también enfocada en la época, lo importante que era una moneda para una mujer, era una especie de herencia. Y también Jesús cuenta la historia hasta que esa persona encuentra esa moneda. Y cuando la encuentra hace una fiesta y luego termina contando una historia que es la que nosotros conocemos como la historia del hijo pródigo, que yo creo que ese no es el nombre que debería tener la historia. La historia debería llamarse el padre que tiene hijos, que tiene 2 hijos y los ama, un padre que ama. Así debería ser la historia. A mí me gusta ponerle el nombre de la familia pródiga, porque pródigo significa derrochador. Y vamos a ver a vimos a un hijo que derrochó todo lo que tenía su padre. Le pidió la herencia a temprana edad, incluso estando él vivo, y le pide la herencia, y eso era un insulto, y le pide la herencia, y en medio de eso, ¿él qué hace? Luego derrocha todo lo que tiene. Eso significa pródigo, derrochar. Pero también vemos un padre derrochando amor y ahora es lo que vamos a estar viendo hoy. Y la próxima semana vamos a ver a un hijo mayor que pareciera que no existe en la historia, que también derrocha, pero derrocha otra cosa. Así que lo vamos a ver también. Así que por eso que hemos elegido esta historia y hacerlo en forma de serie para ir paso a paso y ver toda la riqueza que Jesús puso en esta historia. Para que conozcamos. Y hoy vamos a conocer el verdadero corazón de Dios para con aquellas personas que no le conocen. Porque a veces tenemos una imagen un tanto distorsionada. Así que decíamos que este hijo era lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Y vemos que Jesús exagera la historia. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Jesús cuenta una historia tan exagerada? Un hijo que prefiere ver a su padre muerto para pedirle la herencia, ir y gastarla toda, derrochándola con prostitutas, con carrete, con un montón de cosas y derrocha todo ese dinero. Y uno dice, pero Jesús, ¿por qué una historia tan exagerada? Él usa, y si estudiaste el lenguaje o algo así, él usa un recurso literario que se llama la hipérbole, que es exagerar algo. Exagerarlo, y Jesús cuenta algo bien exagerado. Ahora, ¿por qué Jesús es tan exagerado para contar la historia? Porque tener una imagen de Dios, de cómo Dios trata al peor de los pecadores, nos va a permitir, al más extremo, nos va a permitir o nos ayudará a saber cómo tratará a los otros. Si nosotros podemos ver cómo Dios trata al peor de los peores, podemos entender más o menos cómo tratará al resto. ¿Cómo te tratará a ti? Porque tú dirás, bueno, yo no he hecho algo tan malo como esto. Yo nunca he deseado la muerte de mi papá. Además, nunca le he pedido plata. Los que sí le han pedido están como, ¿seré yo? Están así como... Y a lo mejor tú pensarás, bueno, pero entonces, ¿cuál es el héroe de esta historia? Y seguramente tú estás creyendo y diciendo, el héroe de esta historia es el padre. Algunos dicen, no, el hijo que volvió, no. El héroe de la historia es el padre. Y si piensas eso, está en lo correcto. Porque el padre es el héroe de la historia. Un padre que fue avergonzado a lo máximo. Y ya vamos a hablar un poco más de eso. Así que este hijo pide la herencia a su papá y la derrocha por completo. Y muchas veces hacemos eso. Cuando nada nos cuesta, qué fácil es malgastarlo, ¿no? Si no te cuesta, entonces no. Es como lo mismo pasa que hay un principio que dice que lo que tengo próximo lo subestimo. Lo que tengo no lo valoro tanto. ¿Sí lo han visto? Ustedes mismos. Ay, uno valora las cosas hasta cuando las pierde. Sí, es tal cual. Entonces, este tipo, como no hizo nada para ganarse esa herencia, ¿qué hizo? La malgastó. La malgastó y la derrochó y todo, pero llega un momento donde cae
en una crisis y él tenía el control de todo, pero lo que no podía controlar era que en ese país que fue iba a haber una hambruna y pasó todo lo que cuenta Jesús en la historia y este hombre empieza a morir de hambre y dice que quería comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero él no podía digerirla porque esas cosas solamente podían ser digeridas por cerdos, así que él empieza a morir de hambre. Entonces él tiene dos opciones, o se muere o regresa donde su papá. O se muere o regresa donde su papá. Esas eran las dos opciones que tenía. Y alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué? Porque alguno como padre, ¿no? Dice, pero ¿por qué ese papá le dio la herencia y permitió que ese hijo se vaya? Hace un tiempo, un amigo pastor me decía, no, es que yo si fuese ese padre, si yo fuese ese papá, yo no lo dejo irse. Yo no lo dejo irse. Yo no dejaría que mi hijo se vaya. No. Y eso lo pensamos muchos padres cuando nos toca con los hijos. Piensen en un niño malcriado en un centro comercial que está haciendo la pataleta. Escándalo. ¿Sí? Entonces tú estás ahí mirando a ese hijo y dices, si fuese mi hijo. Yo lo agarro. Es más, no tiene mi hijo, pero tú estás, si fuese mío, yo lo agarro, lo llevo ahí. ¿Cierto? ¿Cierto? Que muchos daríamos de esos consejos. Es más, si encuentra a esa persona, le diría, mira, si fuese mi hijo, y esa persona te dice, mira, si fuese tu hijo, yo también haría lo mismo, pero como es mi hijo, lo pienso mejor. ¿O no? Entonces, está este hombre está ahí, está viendo eso, y este pastor me decía, no, pero ¿cómo dejó que ese hijo se fuera? Yo no dejaría que mi hijo se fuera. Hay que entender que primero el hijo ya era un adulto, no era un niño chiquitito, en la casa, pero ya era un adulto, así que él podía elegir y que hay algo que Dios también nos da que se llama libre albedrío, que es la capacidad de que nosotros pudiéramos elegir. Es más, él en un momento nos dice, elijan entre el bien y el mal y te recomienda, elige lo bueno, elige el bien. O sea, Dios te da la elección de que elijas entre lo bueno y lo malo, pero te recomiendo que elijas lo bueno. Así que un padre permite eso y ahí hay un gran problema que se llama libre albedrío. El libre albedrío es la esclavitud más grande que puede vivir un ser humano. Entonces decís, ¿qué? Sí, porque cuando tenemos libre albedrío, la capacidad absoluta de tomar decisiones es cuando más errores hemos cometido. ¿O no? ¿Quién tiene la capacidad de, no, yo me mando solo? Vean a alguien que diga, yo me mando solo. Normalmente es lo peor que hacemos. Vivir una vida autodirigida nos llevó a eso. ¿Ustedes creen que alguien que cayó en adulterio, alguien que engañó, alguien que robó, alguien que mató, alguien estaba guiado por alguien? No, dejó fluir por completo su libre albedrío, autodirigiendo su vida. Entonces hay dos caminos que Dios te presenta. Un camino que te dice, bueno, este camino que es ancho y puedes autodirigir tu vida y elegir por ti mismo. Y hay un camino que es un tanto más angosto, que puedes elegir cómo ir por ahí. Pero ahí yo te ayudo y yo te dirijo. Entonces muchos, no, hay por acá. Y muchos de los que hemos llegado acá, hemos andado por el camino ancho. Y luego decimos, no, era mejor donde yo no autodirijo mi vida, donde no me mando los condoros que me he mandado, y comienzo a vivir una vida un tanto más recta. Entonces, el libre albedrío se convierte como una esclavitud, porque aquello que yo creo que soy libre, termino siendo esclavo. Muchas personas pensaron que si tomo alcohol soy libre, y terminan siendo esclavos del alcohol. Muchas personas piensan que las drogas los van a... yo me drogo y he trabajado en colegios con estudiantes. No, es que yo soy libre, puedo hacer lo que quiero. Y cuando los ves, y lo único que son esclavos. Yo soy libre de tener las mujeres que quiero y lo terminan a veces siendo esclavos de todo eso, de enfermedades y un montón de cosas. Entonces, ojo con creer que porque me puedo mandar solo, soy libre. No es así. Así que veíamos eso y se parece mucho cuando, por ejemplo, nosotros vamos, nuestra mamá
queríamos ir a algún lugar. Piensen cuando estaban más chicos algunos, otros están en esa etapa. Y queríamos ir, mamá, quiero ir a tal lugar. Y tu mamá, como que tenía papá y mamá, tenían sospechas. No quiero que vayas. Pero mamá, ¿pero qué va a pasar? Pero mamá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y tú, hasta que un momento tu mamá se choreaba y te decía, ya, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y cuando te decía, haz lo que quieras, tú hacías así como que entraba en conciencia. ¿Y si me pasa algo? y si tiene razón, y de pronto las mamás se ponen medias adivinas. Yo me acuerdo de mi mamá las cantidades de veces que me dijo, no haga esto. Y nos pasaba exacto. Entonces después íbamos con mi hermano de vuelta a casa, nos había pasado algo y íbamos, mi mamá ya adivina. Porque pareciera que lo hacen. Son adivinas con los hijos, no con los esposos. Hay una serie que nosotros dimos hace poco tiempo atrás que se llamaba Tu Turno, que tenía que ver con decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos, a mejores decisiones, mejor vida podamos tener, mejor historia podemos contar. Así que es importante las decisiones que nosotros podamos elegir. Y si vamos a vivir nuestra vida autodirigida o vamos a tomar un camino donde el cual nosotros podamos permitir que Dios dirija nuestras vidas. Y nos va a ir mucho mejor. Así que los problemas son los que nos hacen o nos ayudan a regresar a Dios. Son los problemas los que nos ayudan a regresar y poder tomar conciencia de lo que debíamos hacer. Así que recuerden que este hijo, contábamos la semana pasada, que este hijo en un momento comienza y dice, cuando está pasando hambre, está en ese problema, en esa situación, dice, voy a regresar a mi casa. ¿Se acuerdan? Que dice, voy a regresar a mi casa y empieza a preparar un discurso. ¿Se acuerdan? Y él prepara un discurso y todo. Y en otras palabras, lo que él está pensando es, voy a restituir, a pagar esa deuda. Porque él dice, bueno, le diré a mi padre que me haga un jornalero. Entonces, si yo soy un jornalero, trabajo y pagaré esa deuda que yo tengo con él. Pero me voy a estar mejor allá que quedarme acá. Aquí me voy a morir, allá por lo menos con mi papá voy a poder trabajar por lo menos y quizá algún día llegue a pagar. Es muy lógico creer que como jornalero iba a poder pagar la deuda de la herencia de años de su padre. O sea, no lo iba a poder hacer. Los jornaleros ganaban un denario por día y ganaban diario. Ellos se paraban en la plaza y pasaba o el dueño o un capataz y decía, ok, ¿quiénes pueden ir a trabajar? Y necesito 2 personas. Y partían 2 y se subían al carruaje o a la camioneta, al jeep, no sé. Y salían y llegaban al lugar y trabajaban por ese día. Así que un jornalero difícilmente iba a poder pagar. Él sabía que no iba a poder pagar, pero él pensaba que podía pagarse porque en su concepción existía esto de, si tengo una deuda, la tengo que restituir. Porque ese era el sistema o el modelo que conocía él y que se planteaba en todo. Si tú haces algo, tú lo restauras. Si haces algo malo, tú lo pagas. Así funciona la mayoría de las leyes, así funciona todo. Y él decía, ok, voy a llegar y restituir lo que he hecho. Y en esta parte, por primera vez, los fariseos y los maestros de la ley que estaban escuchando la historia de Jesús, estaban de acuerdo. Por primera vez ellos estaban, así como le hicieron un like. A ver, mira, la historia de Jesús me parece muy rara, pero en esto sí estoy de acuerdo. Ese hijo debe pagar, así que ahora viene la parte que me gusta de la historia y vamos a ver cómo paga. Eso es lo que querían los fariseos. Entonces, empiezan y el sistema religioso que existía es que si tú pecabas, tú tenías que restituir eso y en esa religión judía tenían diferentes formas de restituir eso por medio de animales, de la sangre de un animal, que sea una paloma o un cordero, algo que con ellos pagaban sus pecados, pagaban sus cosas. Así que, de alguna manera, el restituir tenía que ver con obras de justicia personal. Eran obras de justicia personal las que permitían restituir, y este hijo quería restituir por medio de obras de justicia personal. Así es como funcionaba.
Así es como funcionan las religiones. Así funciona. ¿Conocen alguna religión que no haya que hacer obras de justicia personal para hacer algo? ¿Conocen religiones así? Prácticamente todas. Las religiones te piden hacer algo, haz algo, pórtate bien. Y hay religiones, bueno, de tal manera, entonces tú tienes que hacer esto para cubrir ese pecado. En ese tiempo era matar un animal, hoy día tienes que leer esto, tienes que rezar esto, tienes que decir esto, repite estas palabras y con eso tú vas a hacer. O simplemente anda a la iglesia, suma puntos. Porque así muchos creen que es la relación con Dios. Van a un lugar y suman puntos, entonces cuando van a llegar al lugar, porque ellos sienten que tienen que sumar puntos para restituir esto que hicieron, o lo que no hicieron, pero por último sumar puntos para cuando haga algo malo, entonces llegan y cuando van a llegar al lugar, algunos por las dudas hacen así como, estoy entrando, así como, Dios, anota, ya llegué. Si el servicio está aburrido y la prédica es larga, entonces son doble punto. Si lo pasé bien, entonces tengo más puntos todavía. Entonces siento que con Dios hay que sumar puntos, porque eso es lo que ha mostrado toda la historia. Obras de justicia personal que nos permitan sumar puntos para estar bien, dada la religión que sea, en este caso con Dios. Y muchos lo creen así, católicos, evangélicos y diferentes religiones creen que es así, porque eso es lo que nos han enseñado, pero no es así. No es así. Y este hijo regresa esperando restituir, esperando un rechazo, esperando ser avergonzado. Y se encuentra con algo totalmente diferente. Miremos un poco la historia. Dice así. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y esto lo pongo en amarillo porque luego lo vamos a observar. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, el discurso, ¿se acuerdan? Y ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a su siervo, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo, o el que hemos engordado, y mátenlo para celebrar un banquete, porque este mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer una fiesta. Hicieron una fiesta. Luego cuenta que el hijo mayor vio que había una fiesta, preguntó, no, es que volvió tu hermano, entonces yo no quiero entrar. Y bueno, eso es otra cosa. Eso viene la próxima semana. Entonces, cuando este hijo estaba haciendo el diseño, cuando nosotros estábamos haciendo el diseño de la presentación, estábamos viendo y había una de las imágenes que me mandaron era un hijo con las llaves abriendo la puerta, como volviendo a casa. Y yo le digo, no, esa no me sirve. No me sirve porque no explica esto, porque él no llegó a casa. Él dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Así que él si bien iba a casa, pero él no iba, voy a casa de vuelta. No fue así. El padre lo estaba esperando desde lejos y esa gente vivía en lugares, Jesús está contando la historia de alguien importante en la época, así que normalmente esa gente vivía en lugares altos, lugares donde estaban en una colina y ellos podían ver la ciudad completa, el camino y todo. Entonces, seguramente ese padre estaba mirando a ese hijo y cuando lo ve, y volvamos al versículo ahí, dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció. Entonces, algunos creen que buscamos a Dios, regresamos a Dios y buscamos a Dios y no es así. No es así. Y a lo mejor tú estás acá y dices, bueno, yo vine acá porque estoy buscando a Dios. Sí, pero tú no buscas a Dios. En Romanos 3:11 dice que nadie busca a Dios. Pablo, que había perseguido a la iglesia, da un mensaje, dice, nadie busca a Dios. Porque es Él el que sale a nuestro encuentro. Así que si tú piensas que lo has estado buscando, de alguna manera, Él ha estado preparando un camino para que lo encuentres. Ese es el Dios que nosotros creemos. Así que nadie busca a Dios, así que dice ahí que se compadeció. ¿Y qué significa compadecer? Compadecer es ponerse en el lugar del otro.
ponerse en el dolor, sentir el dolor del otro. Entonces ese padre ve a su hijo caminar hacia su casa y se compadece de él. Él siente el dolor, porque tenemos un Dios que es capaz de sentir el dolor que nosotros sentimos. Entonces Él se compadece de ese dolor y va y dice que salió corriendo a su encuentro. Y dice que salió corriendo. Y aquí hay un punto importante porque ellos usaban túnicas. Si era un hombre importante y la gente importante, usaban túnica. Y túnica significa alguien de honor, significa honor. Una túnica larga, y las túnicas largas eran largas hasta los pies. Completa, no se podía ver nada. Es más, si se te veía el tobillo, la rodilla, algo, esa era una ofensa. Nadie podía verte nada. Ellos no corrían, ellos se deslizaban. Entonces llegaban hasta abajo. Ellos no andaban corriendo por las calles, ellos eran personas de honor. Así que nadie andaba corriendo. ¿Han visto en esas culturas que no muestran nada? Por ejemplo, culturas orientales donde las mujeres solo muestran sus ojos. ¿Han visto? Solo muestran los ojos. En nuestra cultura, las mujeres bueno, no muestran los tobillos. Todo lo demás sí, pero bueno. Pero en esa cultura no era una ofensa mostrar gran parte de tu cuerpo, nada. Entonces, estos hombres no mostraban, pero para él correr, ¿saben qué debió haber hecho? Haber tomado su manto, haber tomado su túnica y probablemente arremangársela y salir corriendo donde su hijo. Así que a este padre no le importó la vergüenza. Y estamos hablando en una aldea, lugar, un pueblo pequeño donde todos veían. Entonces seguramente todos decían, mira, ahí va el hijo de... Y ese padre saliendo al encuentro, y mira dónde. Y ahí, esta es la parte más decepcionante para los fariseos. Porque comienzan a ver, no, esto no es lo que pensábamos. Por eso que los fariseos no siguieron a Jesús. Por eso que no lo siguieron, porque lo que Jesús representaba, lo que Jesús mostraba, no cuadraba con lo que ellos creían de un Dios. Un Dios saliendo, avergonzándose y salir corriendo. No lo podían ver. No estaban de acuerdo. Ellos estaban sumamente desanimados cuando él cuenta la historia y se arremanga y se le ven los tobillos, las rodillas, las piernas y dice, ¡qué asco! ¿Cómo es posible? Pero a este padre no le importó avergonzarse para ir por su hijo. La pregunta es, ¿quién era el que debía llegar avergonzado? ¿Quién era el que debía llevarse todas las miradas y la vergüenza? ¿Quién era? ¿El papá? El hijo. El hijo se llevó todas las vergüenzas, toda la pena, todas las críticas, todo lo que decían los demás. Y si entendemos que ese padre representa a Jesús, Jesús fue quien se llevó todas las penas, se llevó toda la vergüenza, se llevó todo el sufrimiento clavado en esa cruz por cada uno de nosotros. Entonces dijo, ok, mi hijo no tiene que pasar la vergüenza la voy a pasar yo. Jesús dijo, ellos no tienen que pasar todo esto, lo voy a pasar yo. Entonces, cuando nosotros encontramos y empezamos a ver la historia de esa manera, empezamos a ver a un Dios totalmente diferente como nos lo muestra incluso nuestras propias religiones. Entonces va y se acerca a él y lo abraza. Símbolo de aceptación y recibimiento. Ese papá agarra a su hijo y lo abraza. Y lo abraza. Y luego dice, y lo besó. Y el original, en el griego, habla de lo besó continuamente. En otras palabras, agarró a su hijo, lo abrazó y comenzó a besarlo. Y ese hijo venía desnutrido, venía hediondo a cerdo, venía mal. No era lo mismo que salió de la casa, venía hecho un desastre, quizás probablemente muy cochino. Y él lo abraza y comienza a besarlo. ¡Mua, mua, 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 mua! ¿Alguna vez te imaginaste a Dios así? A lo mejor eres creyente hace mucho tiempo, a lo mejor todavía ni siquiera eres creyente. Pero te imaginaste a Dios así,
avergonzándose, no importa lo que digan, no importa lo que otros piensen, yo voy a ir a buscar a mi hijo, lo voy a abrazar, lo voy a aceptar y lo voy a llenar de besos. Así esté sucio como esté. ¿No harías tú lo mismo como padre? Jesús es mejor padre que tú. Dios es mejor padre que nosotros. Por eso los fariseos no entendían nada de la historia y hasta ahí ya creo que ya estaban vomitando del asco que deben haber sentido. Así que el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se llame tu hijo. Ahí está el discurso y el papá, a ver, bueno, corta el discurso y dice, pronto, pronto, vengan, traigan ropa, llévenlo a vestirlo, vístanlo. Así que le ponen ropas, las ropas reales, probablemente una túnica real, donde representa honor, ese papá honrando a su hijo. Luego dice, pónganle también un anillo en el dedo. Y no era cualquier anillo. En esos tiempos, un anillo era un símbolo de autoridad, donde esos mismos anillos servían para, por ejemplo, hacer un sello en una carta. Se escribió una carta y eso tenía el sello de la familia y eso se marcaba ahí con una cera y se marcaba, esto tiene un sello, esto es autoridad. En otras palabras, hijo, tú vienes acá y tú no vas a ser un jornalero, tú vas a ser un hijo y tendrás toda la autoridad. Porque luego vino una fiesta, entonces imagínense, él está en la fiesta y todo dice, oye, tráeme un trago. Y el otro dice, viene recién llegando y ya está mandando. No es así, ese papá le dio toda la autoridad a ese hijo. Toda la autoridad, así como es toda la autoridad que nosotros tenemos. Por eso es que hay mucha gente que ahora nosotros que estamos de pastor y todo, y nos dice, ay, usted puede orarle a Dios que a usted lo escucha más que a mí. No, eso no es así. Tú, si reconociste a Jesús y eres un hijo de Él, tú tienes la misma autoridad que yo, o que cualquiera que lleve más tiempo. No hay una autoridad especial. A lo mejor hay diferentes dones y talentos, pero tenemos la misma autoridad ante Dios. Así que no es que me escuche mejor a mí que a otro. Hay otros que tienen más fe que otros, eso es cierto. Pero todos estamos al mismo nivel, como hijos de Dios. Hay una serie que vamos a dar un tiempo más adelante que se llama Los buenos no van al cielo. Y está buena, y habla un poquito de eso. Bien, es un spoiler, Nito. Luego dice que póngale sandalias, y las sandalias era una manera también, no solo de proteger los pies, sino que además un símbolo de que era un hijo. Porque los que no eran hijos andaban descalzos. Ese hijo le ponen sandalias de una. Así que el padre lo tomó y lo eleva al máximo nivel, que es de hijo. Al máximo nivel. O sea, ese que no merecía nada, máximo nivel. La pregunta que yo les hago es, ¿hasta ahí qué había hecho el hijo? ¿Cuál era su merecimiento? Nada. No tenía ni un merecimiento. Nada, él no había hecho nada. Ninguna obra de justicia personal, nada. Inmediatamente el padre lo ve arrepentido y lo recibe. Eso es en eso consiste la salvación. En eso consiste el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje. Yo escucho de pronto muchos creyentes que dicen, bueno, no, lo que pasa es que hay que compartir el evangelio. Y hablan de todo, hablan de cómo Noé construyó el arca, de cómo fueron creados los días, de cómo terminan los días. Mira, hablan de todo. ¿Creen que eso es el evangelio? No, eso es la historia bíblica. El evangelio es un mensaje de Jesús y ese mensaje de no haber hecho nada, no haberte merecido nada, el mensaje se llama gracia. Eso se llama gracia, favor inmerecido de Dios para con nosotros sin merecer absolutamente nada. Entonces cuando compartimos el evangelio, cuando compartimos las buenas nuevas, que es la buena noticia, tiene que ver que tú no tienes que hacer nada para ganarte el favor de Dios. Nada. Solamente mostrar un corazón arrepentido y entregarte al Señor. Nada. Entonces ahí están los religiosos, porque tenemos fariseos en esta época, empieza,
¿Y se habrá arrepentido de verdad o de mentira? Y empiezan ahí a juzgar si se arrepiente. Mira, eso lo hace un juez. Y yo lo hablaba la semana pasada. Y a nosotros nos tocó ser hijos, no jueces, por lo menos no en esta etapa. Nosotros no somos jueces. Así que el hecho de que tú estés pensando si se arrepintió o no se arrepintió, tiene que ver con un juez. Así que no te corresponde. No te corresponde. Pero es que esta persona era media mala. No te corresponde. No te toca. Es más, ni te conviene meterte. Porque no es tu problema. Es un problema de ese papá con su hijo. Así que cometemos muchos errores el creer que el Evangelio es toda la Biblia. La Biblia nos cuenta cómo era Dios, cómo es Dios, cómo manejó a su pueblo, cómo hizo todo lo que hizo. Creo absolutamente en todo lo que dice la Biblia. Pero el Evangelio, la buena noticia es que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros gratuitamente para nosotros. Él pagó un alto precio para que nosotros pasemos gratis. Simplemente mostrar nuestro corazón arrepentido y decir, yo quiero esto. Y ahí inmediatamente pasa a ser un hijo. Donde Dios dice, ok, necesito un anillo, necesito ropa, necesito sandalias, pongámoslo y hagamos una fiesta. A veces el ser cristiano y que lleves mucho tiempo, creyente, no importa la religión que tengas, pero que sea un cristiano, un seguidor de Jesús, te hace creer de que te mereces algo. Yo he escuchado gente, yo no he pecado. Entonces debiste haber sacrificado tú, pues, no Jesús. Pues. Yo no he hecho nada. No, mira, ¿sabes qué? Ninguno. Nadie va a llegar, ni ha llegado a la altura de Jesús. Nadie. Porque decíamos la semana pasada, la única diferencia entre los que ya llevamos un tiempo y los que todavía no llegan es que nosotros volvimos a casa primero. Es la única diferencia. No hay otra diferencia. Nada te hace más especial. No, porque yo llevo más tiempo y me he portado mejor que él. Mira, nada te hace especial. Es más, ustedes tienen que escuchar de pronto ahí hay un par de cristianos contarse su historia entre ellos. Bueno, ¿y tú cómo eras antes? Bueno, yo sí había cometido un par de pecados. Sí, lo reconozco. Una vez me robé una goma en el colegio y un lápiz. Pero yo no he estado en el alcohol. Pero yo no he sido drogadicto. Pero yo no he adulterado. Y empiezan a justificar y a compararse con otras personas, siempre cuando tú tienes que compararte, no en esto nada más, en cualquier otra cosa, incluso cuando estás discutiendo con tu esposa o esposo, y tú te empiezas a comparar, bueno, pero yo no soy como el vecino de allá o como aquel. Siempre te comparas con alguien peor, ¿cierto? No va a poner, no, yo no soy como este exitoso, no, siempre te comparas con alguien peor. Bueno, lo mismo hacen los religiosos y tergiversan sus historias cuando deberían usar sus historias para mostrarle que a muchos otros cómo Dios los recibe. Por eso que en tu historia de vida, en un momento tú oliste adulterio, en un momento oliste a pecado, oliste a droga, oliste a alcohol, oliste a pornografía, oliste a un montón de cosas, como muchos de nosotros, oliste mal, llegaste a la casa del Padre hediondo. Y el Padre te recibió. Y esa historia es mejor que la prepares y la cuentes. Porque cuando cuentas tu historia, muchas personas van a decir, entonces, que yo soy uno de los peores, puedo volver a casa también. Y mi Padre me va a recibir. Entonces, es tu historia la que puedes compartir y ayudar a que muchas personas, por eso que el Evangelio, siempre lo digo, la Biblia hasta el año 388 no existía, no como nosotros la conocemos, y la manera como se propagó el Evangelio en la primera iglesia durante esos 380 y tantos años fue porque cada una de las personas decía,
Mira, yo conozco un Jesús que hizo esto en mi vida. Me dijo todo lo que yo era, me perdonó, me amó, me recibió y hoy yo soy libre y tengo una vida eterna. Así se compartía el Evangelio. Ellos no empezaban a contar cómo se había hecho el arca de Noé. Ellos empezaban a hablar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y la gente creía eso y decía, ok, yo también quiero probar eso. Yo quiero conocer a tu Dios, entonces. Y comienzan. Y así se propagaba el Evangelio. Luego aparece la Biblia y nos permitió entender cómo fue todo esto. Pero el Evangelio funcionaba además de la Biblia. Así que es importante ir viendo todo eso. Así que todo esto comienza a hacer una fiesta y nos cuentan la historia de que ese hijo mayor no quiso entrar a la fiesta. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que, y la pregunta es, ahora se hizo una fiesta. ¿En honor a quién se hizo la fiesta? Al hijo. Hijo, ven que volviste. Ok, ¿con cuántas mujeres te acostaste? A ver, ¿en qué gastaste la plata? ¿Esa era la fiesta para el hijo? ¿En honor a quién se hace la fiesta? La fiesta se hizo en honor al Padre. La fiesta va en honor al Padre. Y cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien de nosotros reconoce al Señor a Jesús como su Señor, arriba hay una fiesta en honor no a esta persona, sino en honor a ese Padre, en honor al amor, en honor al perdón de un Padre que está dispuesto a lo que sea, incluso a avergonzarse, o como Jesús, a dar su vida para que las personas le reconozcan. En honor a ese se hace una fiesta. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero corazón de Dios. Y en esa fiesta había un gran ausente, que era el hijo mayor, que la próxima semana vamos a estar hablando de él.